Capítulo 4. Rompiendo el patrón. El paso 3 del plan a largo plazo de Alice para regresar a Gensokyo estaba prácticamente completado. Habían pasado meses, o tal vez años. Era difícil llevar la cuenta. Dada la esperanza de vida de los Youkai, todo era más o menos lo mismo. Aún así, había encontrado la manera de localizar sus marionetas. Cuando Alice lanzó su hechizo, las numerosas marionetas que había creado y vendido durante su estancia en este mundo exterior se revelaron ante ella. Las grandes colecciones de ellas en las marionetas de 7 colores eran evidentes. Las dispersas por Konoha también eran claramente visibles, así como las pocas que habían viajado mucho más allá de los límites de la ciudad. Sin embargo, más que todas ellas juntas, sintió una concentración en otro lugar. Esa concentración se encontraba hacia afuera, pero no hacia arriba, por decirlo de alguna manera. Tenía que ser Gensokyo. Una vez resuelto eso, pasó al paso 4. Tenía que encontrar la manera de atravesar la gran barrera Akurei, o lo que fuera que le impidiera llegar a Gensokyo. Tenía que haber una manera. Solo necesitaba descubrir cuál era. Aún no sabía cómo iba a atravesar la barrera, pero sí sabía que cualquier mecanismo que empleara para hacerlo implicaría su arte de las marionetas. De alguna manera. Era una lástima que Marisa no estuviera cerca para consultarle. Cuando se trataba de entrar a la fuerza, la maga codiciosa era imbatible. Mientras tanto, la vida seguía su curso. Alice continuaba gestionando las marionetas de 7 colores para conseguir recursos para su oficio. La creación de marionetas era su profesión, su afición, su sustento y su salvación, todo en uno. Era conveniente que todo encajara también. Su última creación, París, había sido un éxito rotundo. La marioneta brillante, llamativa y extravagante no podía sino llamar la atención. Siempre luchaba por ser el centro de atención, incluso cuando simplemente estaba sentada en un pedestal. Llevaba un elaborado vestido violeta, magenta, rosa, índigo, azul cerúleo, cardenal y azul celeste. Entretejados en su vestido había hilos de metal que brillaban intensamente. Esto la hacía resplandecer y casi irradiar una luz propia mientras se relajaba bajo el sol. De hecho, literalmente, irradiaba una luz propia las pocas veces que Alice la controlaba. Alice no lo hacía muy a menudo. París era un poco exigente y requería demasiado esfuerzo para controlarla con naturalidad. Pero no importaba. París también era bastante perezosa. Prefería simplemente holgazanear y lucir bonita, en lugar de hacer algo que pudiera ensuciarla. Alice estaba decidiendo en qué tipo de marioneta quería trabajar a continuación cuando Naruto irrumpió en su habitación. Fue una intrusión bastante inusual. Normalmente no entraba en la casa de Alice sin ser escoltado por Shanghai, o al menos sin avisarle. Estaba cubierto de barro y escombros, y dejaba huellas sucias por todas partes. Alice se preguntaba qué había provocado ese cambio de aspecto y comportamiento. ¡Ayuda! Exclamó Naruto, saliendo apresuradamente. Al principio, Alice no supo cómo reaccionar. Preguntó. ¿Qué pasa? Entró ahí. Gritó una voz desde afuera. Eso bastó para que Alice se pusiera de pie. Sal y pelea, cobarde. Gritó otra voz. ¿Qué está pasando? Preguntó Alice. Me peleé con este chico. Iba ganando. Créeme. Pero entonces fue y llamó a todos sus amigos y se unieron contra mí, dijo Naruto. Tranquilo. ¿Por qué estabas peleando con él? Preguntó Alice. Por lo que había visto, Naruto no era de los que peleaban mucho. Siempre les gastaba bromas a la gente y aparentaba mucho, pero Alice podía contar con los dedos de una mano las peleas reales en las que se había visto envuelto durante todo el tiempo que lo conocía. Tienes que ayudar. Secuestró a Sakura, dijo Naruto. Alice frunció el ceño. Será mejor que salgas si no quieres que le pase algo más. Gritó otro burlón. Oh, vaya. La voz burlona no sonaba nada arrepentida. ¿Son ellos? Preguntó Alice. Sí, dijo Naruto. Vamos, dijo Alice. La gente no trataba así a las marionetas. No a las que Alice hacía. Especialmente no a las que tenían nombre. Iba a asegurarse de que aprendieran bien la lección. Alice se quedó de pie en la entrada de las marionetas de 7 colores, frente a la docena de niños que estaban allí. Formaban un semicírculo frente a la puerta. 3 de ellos llevaban esos extraños protectores de frente metálicos que veía de vez en cuando por la ciudad y ocasionalmente en su tienda, donde invariablemente causaban problemas. Ese es él, dijo Naruto. Señaló a un chico en el centro del grupo. ¿Qué pasa? ¿Escondiéndote detrás de una chica? ¡Qué cobarde! Dijo el chico al que Naruto había señalado. Era uno de los que llevaba una bandana. Alice pudo ver de inmediato a Sakura en su mano.
No estaba en buen estado. Estaba cubierta de barro. Su cabello estaba revuelto. Su vestido estaba prácticamente hecho jirones. Su brazo se había desprendido y aún lo sostenía en la otra mano, donde se lo había arrancado. Mientras el chico hablaba, Alice hizo aparecer a un grupo de marionetas. Cada una era una marioneta hermana de Sakura. Todas lucían las mismas sonrisas alegres y despreocupadas de siempre, y eran casi idénticas a Sakura cuando la crearon. Después de todo, el espectáculo era importante para un buen show de marionetas. Las marionetas flanquearon al grupo de chicos con rapidez y casi en silencio. Casi en silencio. Emitían un leve ruido al moverse. Era parte del espectáculo. Los susurros de actividad eran mucho más efectivos para asustar a la gente que el silencio absoluto. En un abrir y cerrar de ojos, rodearon por completo al grupo. El chico que hablaba no se dio cuenta, pero los demás sí. Ryuichi, dijo alguien junto al chico del centro, dándole un codazo. Al unísono, cada uno de los títeres sacó un arma. Algunos tenían masas, otros lanzas, otros cuchillos. La misma sonrisa despreocupada de cada títere adquirió de repente un tono oscuro y siniestro. Era de pesadilla. ¡Ah! Gritaron los chicos a la vez. Apenas habían echado un vistazo a las capas de metal y madera que los rodeaban antes de huir de los terrores animados tan rápido como sus piernas se lo permitieron. La mayoría lo logró. Alice no se molestó en intentar detenerlos. Uno en particular no lo hizo. Dos de los títeres agarraron las piernas de Ryuichi y lo hicieron caer al suelo. Otros varios lo sujetaron con fuerza. Los títeres controlados mágicamente eran fuertes para su tamaño. Eso por sí solos. Combinadas en las 8 que habían conspirado para inmovilizar a Ryuichi, habría sido imposible incluso para un hombre adulto vencerlas. Alice avanzó lentamente. Con determinación. Era todo un espectáculo. El espectáculo era importante. Iba a enseñarle a Ryuichi a no maltratar a las marionetas, y él jamás olvidaría la lección. ¿Sakura?, preguntó Alice. Había tomado el control de la marioneta herida y la había ayudado a levantarse del lugar donde había caído. La marioneta cojeaba. Su cojera era claramente visible para Ryuichi. El chico buscaba frenéticamente por todas partes una salvación. Sakura. ¿Qué te hizo este chico? Ryuichi seguía luchando por levantarse, aunque de poco le servía. Sus ojos estaban fijos en Sakura, que de repente había cobrado vida frente a él, y en las marionetas hermanas que lo rodeaban y lo sujetaban. Sakura usó su mano sana para señalar su cabello. Estaba desgarrado y hecho jirones. Dos marionetas hermanas de Sakura se acercaron a Ryuichi. Ya veo, dijo Alice. Creo que tus hermanas quieren vengarse un poco. ¿No es genial? Parece justo devolverles el favor. Una de las marionetas hermanas de Sakura sujetó con firmeza la cabeza de Ryuichi. El tiro debía ser preciso. Alice solo quería asustar al chico, no herirlo ni matarlo accidentalmente. Ryuichi solo pudo parpadear y balbucear incoherencias mientras otra marioneta hermana flotaba sobre su cabeza. Empuñaba un simple cuchillo de chef. Parecía increíblemente grande en sus manos. Habría sido cómico si no hubiera sido tan siniestro. Levantó el cuchillo y lo cortó, atravesando el cabello de Ryuichi y dejando una calva a su paso. El chico se orinó encima. ¿Qué? ¿Eso no es todo?, preguntó Alice retóricamente. Sakura tomó su brazo amputado con su mano sana y señaló el hombro donde antes había estado sujeto. ¡Ay, Dios mío!, dijo Alice, sacudiendo la cabeza. Eso parece doloroso. Los dos títeres que habían sujetado el brazo de Ryuichi lo separaron. Lo mantuvieron separado de su cuerpo con dificultad, casi hasta dislocárselo. El mismo títere que empuñaba el cuchillo flotó hasta su posición. Ryuichi miró alternativamente a Sakura, herida, al títere ileso y a Alice. Seguía balbuceando ininteligiblemente. El títere se detuvo justo encima del hombro de Ryuichi. Colocó el filo del cuchillo contra la articulación del hombro, lo alineó correctamente y lo levantó. Ryuichi gritó. El cuchillo se dirigió hacia abajo. Solo para ser interrumpido por Sakura. Se había adelantado justo en la trayectoria de la hoja cuando el cuchillo comenzaba a descender. La hoja se detuvo a un pelo del cuerpo de Sakura. Fue una coreografía magistral. ¿Estás segura?, preguntó Alice. Sakura asintió. De acuerdo. La oyeron todos. Todas las marionetas hermanas se soltaron. Ryuichi ahora era libre de moverse. Aunque no lo hizo. Permaneció inmóvil en el suelo. Tienes suerte de que Sakura sea tan comprensiva. La próxima vez no tendrás tanta suerte, Ryuichi, dijo Alice.
Como el chico seguía paralizado por el miedo, Alice lo animó aún más. Te sugiero que corras. Ryuichi no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Se puso de pie de un salto y salió corriendo, gritando más fuerte que todos los chicos juntos. Una vez que Ryuichi estuvo fuera de la vista, Alice guardó todas las marionetas. La calle quedó en silencio. La única evidencia de que algo inusual hubiera ocurrido momentos antes eran algunos mechones de pelo caídos en la tierra. Una suave brisa los arrastraba lentamente. Naruto reía sin parar. A juzgar por la reacción del público, la actuación no había estado tan mal. Había sido un poco cursi, pero tan buena como se podía esperar de un espectáculo improvisado. No es que Alice hubiera tenido los meses de preparación que habría tenido para las espléndidas actuaciones que ofrecía en los festivales de la aldea humana. En retrospectiva, Alice se preguntó si tal vez se había excedido un poco. Sin embargo, entonces vio de nuevo a la sucia y maltrecha Sakura debajo de ella. No se había excedido. En todo caso, quizás había sido demasiado indulgente. Recogió la marioneta y regresó con Naruto. Entremos y veamos qué puedo hacer por Sakura, dijo Alice. Naruto la siguió de cerca. La primera parada fue el baño. Alice preparó un pequeño baño para que Sakura se limpiara lo mejor posible. La mugre solo estorbaría el trabajo de Alice. Naruto los observaba como un padre preocupado. Una vez que la ropa desgarrada de Sakura fue desechada y el lodo que la cubría fue lavado, Alice pudo evaluar correctamente los daños. No eran tan graves. El cabello de Sakura estaba rasgado, pero un simple corte para alisarlo lo solucionaría. Le habían amputado un brazo, pero la fractura era limpia en la articulación, y sería fácil crear otro sujetador para volver a unirlo. Alice ni siquiera necesitaría hacer un brazo nuevo, ya que el antiguo de Sakura se había recuperado y estaba intacto. ¿Puedes arreglarla? Preguntó Naruto. Creo que sí. ¿Por qué no le buscas un nuevo atuendo mientras yo trabajo? Sugirió Alice. El viejo vestido de Sakura no servía ni como trapo. Naruto se dirigió a un armario con ropa de marioneta mientras Alice se acercaba a una mesa de trabajo y sacaba algunas herramientas. Lo primero que había que hacer era alisar el cabello de Sakura. Alice tomó unas tijeras y recortó para eliminar las asimetrías. Incluso cuando el cabello de Sakura quedó parejo, Alice siguió cortando. Solo se detuvo cuando finalmente sintió que estaba bien. Terminó con el cabello de Sakura en un corte bob ligeramente largo. El look de bajo mantenimiento le quedaba bien a la marioneta y se sentía mucho más en sintonía con la personalidad activa que había desarrollado a través de todas las travesuras que había presenciado y en las que había participado con Naruto. Ya no había forma de que Sakura fuera confundida con ninguna de sus hermanas marionetas. Alice siempre había podido distinguirlas, pero ahora sería obvio para todos, excepto para los más despistados. Una vez que el cabello de Sakura estuvo listo, Alice centró su atención en el brazo desprendido. Fue un trabajo rápido hacer una articulación adecuada y volver a unirlo. En total, solo había tomado un par de minutos. ¿Está mejor? Preguntó Naruto. Alice no esperaba que Naruto hubiera terminado de elegir un nuevo atuendo para Sakura, pero él ya había regresado a su lado. Como nuevo, dijo Alice. El atuendo que Naruto había elegido sorprendió a Alice. Ella esperaba algo naranja. Naruto siempre vestía ese color llamativo. Era su color favorito. Alice estaba segura de que eso influiría en su juicio, sin importar cuánto desentonara el color con Sakura. Alice se equivocó gratamente en sus suposiciones. En lugar de un predecible y desacertado atuendo naranja, Naruto había elegido un cheongsam azul y blanco ligeramente corto que Alice sintió que combinaba perfectamente con los gustos de la marioneta. Una vez vestida Sakura, Alice ejerció su control para moverla un poco y asegurarse de que el brazo recolocado y todo lo demás estuviera en buen estado. Después de asegurarse de que todo estaba en orden, Alice le devolvió la marioneta a Naruto. Él examinó a Sakura y luego la colocó en una bolsa que llevaba atada a la cintura. Allí la mantenían segura, mirando al frente y lista para unirse indirectamente a cualquier aventura que Naruto estuviera emprendiendo. Gracias, dijo Naruto. Su ánimo se había recuperado tan rápido y completamente como el de Sakura. Ya no tenía preocupaciones ni mal humor. Había vuelto a ser el mismo de siempre, jubiloso, sin rastro de sus problemas anteriores con Ryuichi y los demás. De nada, dijo Alice. Ahora que eso está resuelto, ¿cómo va todo lo demás? ¿Cómo te va con el Fuinjutsu? Regular, supongo. Intenté preguntar a algunos profesores de la academia en otras clases, pero ninguno me dijo nada al respecto. También intenté preguntarle al anciano, pero solo dijo algo sobre mi sangre, dijo Naruto.
Sigo sin entender cuál es el problema. Encontré un par de pergaminos en la biblioteca y no parece tan difícil. Intercambiaron algunas palabras triviales un rato más, pero Alice no tenía duda de a dónde los llevaría. Era prácticamente un guión. El clima era perfecto. No había razón para no ir. Si no, Naruto siempre conseguía algún bocadillo o pastel gratis al final, si no el ramen que tanto le gustaba. Un minuto después, Naruto propuso una batalla de Danmaku. Shanghai se entusiasmó con la idea, a diferencia de Urai, que no había reaccionado casi nada. Por si acaso, Alice miró a Urai y le preguntó, ¿quieres venir? También. Urai negó con la cabeza. Estaba contenta de quedarse en casa, colgada de su lugar favorito junto a la habitación. ¿Puedes vigilar la tienda mientras no estamos? Preguntó Alice. Urai asintió. Fue un efecto bastante curioso, ya que seguía colgada de la soga mientras lo hacía. De acuerdo, te dejo a ti entonces, dijo Alice. Vamos. Urai se despidió con la mano. Naruto le devolvió el saludo y salió disparado. Shanghai y Alice lo siguieron a un ritmo algo más razonable. Jugar al Danmaku en casa de Alice siempre había sido un poco limitado, y ahora que Naruto esquivaba las cartas de hechizo con bastante destreza, las limitaciones de la habitación se notaban más que nunca. Aún podían jugar dentro de casa en caso de mal tiempo o alguna otra limitación, pero trasladar sus batallas de Danmaku al exterior era mucho más prudente. Los tres dejaron a los marionetas de 7 colores y se dirigieron a una arboleda cercana. Tenía varias características que la convertían en una buena arena. Los árboles habían crecido de tal manera que el claro era aproximadamente rectangular, lo que lo convertía en un campo de juego ideal. Estaba en una zona apartada, lo que significaba que era improbable que algún transeúnte quedara atrapado en el fuego cruzado. Y al ser al aire libre, limpiar era mucho más fácil, ya que podían dejar las cosas como estaban si querían. El único inconveniente real era que la arboleda era mucho más luminosa bajo la luz del sol que la casa de Alice, lo que dificultaba un poco ver y apreciar los hermosos patrones de balas de Danmaku. Llegaron a la arena natural y los tres tomaron caminos separados. Alice caminó hacia el centro del claro, preparándose para el partido que se avecinaba. Naruto tenía un poco más de preparación que emprender. Se acercó y recogió una bolsa que había sido abandonada en un rincón debajo de un árbol. La bolsa era pesada, lo cual era lógico ya que estaba llena de piedras. Era una solución poco elegante para un problema poco elegante. Los kunai eran demasiado caros para tirarlos literalmente en cantidades masivas, por lo que Naruto había descubierto algo mejor. En este caso, mejor se definió como más barato. Recogió minuciosamente cientos de rocas de los ríos y bosques alrededor de Konoha. No eran tan precisos ni tan efectivos como los kunai, pero la gran cantidad de ellos tenía un efecto calidad propia. Su ligera imprevisibilidad también añadió un desafío adicional al intentar evitar los proyectiles. La solución de Naruto también tuvo el interesante efecto de subdividir sus batallas de Danmaku en aproximadamente 3 fases. Empezaría muy ofensivo, lanzando muchos proyectiles, mientras se mueve relativamente lento debido al peso de la bolsa. A medida que la bolsa se aligeraba, Naruto aceleraba gradualmente. Si la batalla duraba lo suficiente, entraría en una tercera fase. Una vez que se vació la bolsa, el patrón de ataque de Naruto cambiaría abruptamente cuando comenzara a moverse erráticamente para rescatar los proyectiles que pudiera del suelo. No fue elegante. No fue hermoso. Apenas era funcional. Pero era funcional. La solución de Naruto de tirar piedras podría haber sido mejor, pero era muy superior a la alternativa de que Naruto solo esté a la defensiva durante todo el juego. Lo único que quedaba antes de que Naruto pudiera participar en una batalla de Danmaku como participante pleno era encontrar alguna manera de emular las cartas de hechizo. Ese fue una de las razones principales por las que estaba tratando de aprender Fuinjutsu. Alice no veía cómo las técnicas de sellado estaban relacionadas en absoluto con las cartas de hechizo, pero Naruto parecía convencido de que si descubría suficiente, podrían funcionar. El camino de Shanghai se parecía mucho más al de Alice que al de Naruto. Ella voló directamente hacia el claro. Ella tomó su lugar cerca del lado de la arboleda y flotó en el lugar mientras pacientemente esperó a su oponente. La habilidad de Naruto definitivamente había mejorado con el tiempo, pero Alice tenía que darle ventaja a Shanghai. Fue entonces cuando Shanghai operaba por su cuenta y de forma semiautónoma. Si Alicia fuera así hubiera tomado un papel más directo en la pelea, entonces enfrentarse a la marioneta habría sido tan difícil como enfrentarse a la propia Alice. Pero no había ninguna razón para que Alice hiciera tal cosa.
El conjunto la razón por la que Naruto se enfrentara a Shanghai era darle una oportunidad legítima de ganar en una pelea justa contra un oponente aproximadamente igual de hábil. Incluso existía la posibilidad de que Shanghai pudiera aprender algunos trucos y tácticas nuevos. Tal vez. Y, si eso sucediera, podría ser la clave para que Alice dé un pequeño paso más cerca de lograr su objetivo a largo plazo de crear una marioneta totalmente autónoma. Además, fue divertido. Diversión para Naruto. Diversión para Shanghai. Y divertido de ver para Alice. Era una pena que el claro fuera tan brillante. Un poco más de sombra habría hecho que el juego mucho más impresionante de observar. Naruto entró al claro una vez que estuvo preparado y tomó una posición frente a Shanghai. Alice se paró en el medio entre ellos dos. Una vez que todos los jugadores estuvieron en posición, Alice señaló el inicio de la batalla y luego se apartó del camino. El Ten Ramen Ichiraku estaba bueno. El ramen también estaba bueno. Fue una buena conclusión después de una dura batalla de Anmaku. Shanghai no pudo participar en ninguna comida y bebida, pero eso no le impidió unirse animadamente a las festividades. Ella voló sobre la mesa y sus diversos los gestos y las pantomimas dejaron en claro que se estaba divirtiendo tanto como Alice y Naruto. Sakura se sentó quieta en la mesa, mucho menos animada que Shanghai pero tan feliz como todos los demás. Su nuevo look le sentaba muy bien. Los diversos sabores de los caldos en Ramen Ichiraku surtieron efecto, incluso en aquellos que no podían probarlos. Alice, Naruto, Shanghai y Sakura estaban de muy buen humor cuando se despidieron después de la comida compartida. Alice y Shanghai regresaron a The Seven Colored Puppets. Naruto y Sakura se fueron a hacer algo súper secreto. Conociendo a Naruto, probablemente se trataba de alguna broma. Alice se detuvo en una tienda para comprar un pastel de camino a casa. Quería darse un gusto dulce después de la comida salada que acababa de disfrutar. Se comería una rebanada al llegar a casa, y tal vez otra después de la cena. Alice y Shanghai seguían de muy buen humor al acercarse a The Seven Colored Puppets. Sin embargo, su alegría se transformó en cautela en un instante cuando un grito proveniente del interior del local se hizo oír. Si no sales ahora mismo, desmantelaremos toda la casa, tabla por tabla, hasta encontrarte, y te prometo que no te gustará cuando lo hagamos. Alice entró con cautela. Una vez que sus ojos se acostumbraron a la luz del interior, vio a un hombre enfrentándose a Urai cerca de la entrada de la tienda. El títere golpeaba insistentemente el cartel de "Lo sentimos, pero Alice no está aquí ahora mismo". ¿Me buscaban? Se preguntó Alice. Acabo de regresar. Disculpen la espera. Soy Alice Margatroyd. ¿En qué puedo ayudarles? El hombre se giró para mirarla. No pudo distinguir la expresión de su rostro, ya que estaba completamente oculto por una máscara. En concreto, llevaba una máscara de comadreja. Alice se preguntó si sería como Ata no Kokoro. Alice no se sentía especialmente como una comadreja, pero tampoco sabía muy bien qué se sentía al serlo. Debes acompañarme a ver al Hokage, ordenó el hombre enmascarado de comadreja. Fue con poco tiempo de antelación, pero Alice no tenía nada más planeado para ese día aparte de su habitual investigación mágica y la creación de marionetas. No era nada que no pudiera posponerse para otro día para ver qué quería el líder de la ciudad. Dijo. De acuerdo, déjame guardar esto. Debes acompañarme a ver al Hokage ahora mismo, ordenó el hombre enmascarado de comadreja. De acuerdo, aceptó Alice. Su antojo de dulce tendría que esperar. Extendió la bandeja y dijo. ¿Puedes guardar esto, Ourai? Ourai flotó bajo la bandeja ofrecida y luego se elevó para llevarla por encima de su cabeza. Sujetó el pastel con firmeza mientras volaba hacia la cocina. El pastel era más grande que Ourai. La escena era adorable. El hombre enmascarado de comadreja observó el intercambio impasible. «¿Estás a cargo otra vez mientras no estoy?», dijo Alice. Ourai asintió. «Si ya terminaste», dijo el hombre enmascarado de comadreja. El hombre enmascarado de comadreja condujo a Alice hasta la puerta y calle abajo. Shanghai la siguió de cerca. La marioneta voló sobre el hombro de Alice, como solía hacer siempre que la dejaban sola. Solo hicieron falta un par de giros para que Alice se encontrara en una zona desconocida de la ciudad. Aún así, no tuvo problemas para orientarse por las calles. Aunque Alice no sabía a dónde iba, el hombre enmascarado de comadreja la guiaba con bastante destreza, a pesar de permanecer detrás de ella todo el tiempo. Era una habilidad bastante impresionante. Finalmente, Alice llegó a un enorme edificio al pie de la montaña Hokage. Era el edificio más grande que había visto en Konoha, y rivalizaba fácilmente con el tamaño aparente de la mansión del Diablo Escarlata en Gensokyo.
El extenso patio de tierra frente al edificio tenía algunos árboles que proporcionaban una agradable sombra contra el sol de verano. Alice se detuvo un momento para admirar el edificio antes de que el hombre enmascarado de comadreja la empujara hacia adelante sin disimulo. Había numerosas entradas al enorme edificio, y Alice fue dirigida a una de las de la derecha. La recepcionista del edificio levantó la vista hacia Alice, Shanghai y el hombre cuando entraron. No dijo nada y rápidamente volvió a su trabajo. Ser secuestrada parcialmente y llevada ante el ocaje por un hombre con máscara de comadreja no debió de ser una experiencia tan extraña en este mundo exterior. Cada vez que Alice creía haber comprendido el lugar, algo nuevo sucedía que le recordaba lo diferente que era. Una vez más, Alice fue conducida desde atrás a una habitación en la parte superior del edificio. Era circular, muy parecida a muchos edificios de Konoha. Numerosas ventanas rodeaban la habitación y le brindaban una vista amplia y despejada de la ciudad. El hombre con máscara de comadreja dejó de guiar a Alice. Aparentemente, ese era el destino. Dominando la habitación había un gran escritorio cubierto de pergaminos y papeles sueltos. Sentado detrás del escritorio, de cara a la entrada de la habitación, se encontraba un anciano. Tenía el rostro surcado por las arrugas de una vida larga, pero esa ni siquiera era su característica más notable. Llevaba un sombrero enorme. Escrita prominentemente en el centro del sombrero estaba la palabra fuego. El hombre, presumiblemente el ocaje, ni siquiera se molestó en levantar la vista cuando Alice entró. Fue bastante descortés. El ocaje ni siquiera reconoció su presencia. Alice podía entender que estuviera ocupado. Personas como Remilia y Pat Chouli, por no mencionar a la propia Alice, a menudo se veían envueltas en algún que otro asunto cuando llegaban visitas inesperadas. Era un hecho del que Marisa se aprovechó más de una vez al visitar la biblioteca de la mansión del Diablo Escarlata. Por otro lado, Alice había sido invitada. No debería haber habido un conflicto de agenda. Claro que, a veces las cosas suceden, y era fácil imaginar que el líder de Konoha se viera envuelto en alguna emergencia. Pero aún así, el ocaje no debería haber sido tan descortés como para ignorar por completo a Alice. Después de un par de minutos, Alice se volvió hacia el hombre enmascarado de comadreja. Preguntó, ¿cree que tardará un rato? No obtuvo respuesta. No obtuvo ninguna reacción. ¿Qué crees, Shanghai? Preguntó Alice. Shanghai se encogió de hombros. Quizás deberíamos volver más tarde, dijo Alicia. La marioneta volvió a encogerse de hombros. Alice suspiró. Su buen humor, tras haber presenciado la emocionante y competitiva batalla de Danmaku y luego haber compartido el té, se había esfumado por completo. Miró por una de las ventanas. Al menos la vista era agradable. Alice pensó en darle al ocaje 5 minutos más antes de irse. El líder de la ciudad podría ser un hombre ocupado, pero ya era suficiente. No habría esperado tanto tiempo ni siquiera por Emilia. Quizás sí habría esperado por Flandre, viendo lo inmadura que era la niña y su capacidad para destruir el mundo accidentalmente en un arrebato de ira. Suponía que el ocaje no era ni tan irresponsable ni tan poderoso. Dime, dijo finalmente el ocaje sin levantar la vista. Su voz era tan ronca como Alice se la había imaginado. ¿Cómo se supone que debo sentirme cuando una ninja se cuela en mi aldea sin anunciarse y luego aterroriza a un grupo de nuestros niños? Alice se preguntaba por qué le hacía esa pregunta. Había una razón por la que era titiritera y no algo más orientado a la gente, como una sacerdotisa o una sirvienta. Ella respondió, no lo sé. ¿Cómo se supone que te sientes? Bastante enfadada, dijo el ocaje. De acuerdo. ¿Por qué me dices esto? Preguntó Alice. No nos andemos con rodeos. ¿Qué haces aquí? Preguntó el ocaje. Eso cambió las cosas. Si no hubiera llamado a Alice, se explicaría por qué el ocaje estaba ocupado con otras cosas cuando entraron. De todos modos, lo mínimo que podría haber hecho era disculparse y ofrecer algo de comer o beber, o al menos un sitio donde sentarse. No lo sé. Deberías preguntarle a ese hombre con la máscara de comadreja. Él fue quien me trajo aquí, dijo Alice. Miró al hombre que estaba detrás de ella para ver su reacción y luego se giró completamente. Había desaparecido. Alice volvió a mirar al ocaje. Bueno, estaba allí hace un segundo. De todas formas, supuse que querías verme. Si todo es un error, puedo irme. El ocaje alzó la voz y dijo. Dije que no a los juegos. Nadie te encuentra en ningún libro de bingo, así que dudo que te hayas escapado. Te daré una última oportunidad. ¿Qué haces en esta aldea? Aparecer sin previo aviso es un acto de guerra. Si me gusta lo que oigo, tal vez no destruya tu aldea en un mar de fuego y sangre. ¿Bingo? ¿Como el juego?
Alice no sabía nada de eso. Sin embargo, había algo que sí había comprendido. Ató cabos y, de repente, todo cobró sentido. Su extraña pregunta al comienzo de la conversación y el persistente e imposible error que la gente siempre parecía cometer en Konoha. Ya entiendo. Todo esto es un malentendido. No soy una niña, dijo Alice, sacudiendo la cabeza y haciendo un gesto con la mano. En su mente, podía imaginarse una marioneta golpeando el desgastado letrero que colgaba en la tienda de marionetas de 7 colores. Así que dices que 3 ninjas de Konoha mintieron cuando dijeron que tú, el Hokage bajó la mirada y comenzó a leer de un pergamino, invocaste cientos de marionetas, las atacaste y amenazaste con cortarle el brazo a una de ellas. Solo fueron 61 marionetas, dijo Alice. Habría invocado más, pero solo disponía de una cantidad limitada de ese tipo de marionetas. Si hubiera tenido tiempo para prepararse, podría haber hecho cientos de marionetas y montado un verdadero espectáculo. ¿Y el resto? Preguntó el Hokage. Se lo merecían, dijo Alice. Ese chico rompió a Sakura a propósito. Por cierto, ese es el nombre de la marioneta. ¿Romper una marioneta merece todo eso? Por supuesto. Ni siquiera lo lamentó, dijo Alice. No era aceptable tratar así a las marionetas, especialmente a las que ella misma había hecho, y sobre todo a las que tenían nombre. Añadió. No les causé ningún daño permanente. Tendrán pesadillas durante semanas. Y no volverán a hacerle daño a ninguna marioneta inocente, dijo Alice. ¿Y sigues insistiendo en que no eres una niña? Preguntó el Hokage. ¿Acaso parezco una niña? Preguntó Alice. Dadas todas las acusaciones que había recibido, Alice no le dio oportunidad de responder. No, no soy una niña. Todos tus vecinos dicen que eres una niña, dijo el Hokage. También les dije que no soy una niña, respondió Alicia. Se preguntó si podría hacer un cartel más contundente para colgar en la tienda. Supongamos por un momento que no eres una ninja. ¿Entonces qué eres? Preguntó el Hokage. Soy una maestra titiritera, contestó Alicia. Conozco a titiriteros civiles. Solo pueden controlar un par de marionetas y usan hilos, dijo el Hokage. No dije que fuera una titiritera. Dije que era una maestra titiritera, repitió Alicia con un toque de orgullo. ¿Y cómo controla un maestro titiritero las marionetas sin usar hilos? Uso magia, dijo Alicia. Magia, así que dices que no usas chakra para controlarlos? Preguntó el Hokage. ¿Chakra? ¿Esos puntos de energía en el cuerpo? No tenía sentido. Alice dijo. Supongo que podría, si quisiera, pero nunca lo he intentado. Cuando usaba su cuerpo directamente, solía usar solo los dedos. Tenían mucha más destreza que, por ejemplo, pegarse un hilo a la frente, y la mayoría de las veces usaba hilos para demostrar los fundamentos del manejo de marionetas a alguien, no para presumir. Viendo cómo podía usar la magia, no veía que demostraría atar un hilo a un punto de chakra, aunque pensó que podría intentarlo algún día cuando no tuviera nada más interesante que hacer, solo para ver de lo que era capaz. Así que admites que podrías usar chakra, pero sigues diciendo que no eres una niña, sino solo una titiritera. Preguntó el Hokage. Una maestra titiritera, dijo Alice. Y tu interés en Naruto es pura coincidencia, dijo el Hokage. Fue un cambio de tema radical. Alice no vio la conexión, pero le siguió la corriente. Dijo. Supongo que sí. Es solo un niño que viene de vez en cuando. Parece bastante solo, así que a veces juego con él. ¿No hay nada más que eso? Preguntó el Hokage. ¿Por qué te importa Naruto? Por lo que veo, los únicos que se preocupan por él son un vendedor de ramen y su hija, dijo Alice. Nunca había visto a nadie más tratar a Naruto con otra cosa que no fuera apatía y desprecio. Estaba ese anciano desconocido del que Naruto a veces hablaba, pero Alice nunca lo había conocido y no estaba del todo convencida de que fuera una persona real. Lo único que necesitas saber es que voy a detenerte a ti y a lo que sea que planees hacer con él, dijo el Hokage. No veo por qué te incumbe si jugamos a algunos juegos de vez en cuando, dijo Alice. Es asunto mío como Hokage, dijo el Hokage. A Alice le disgustaba mucho tratar con toda esa gente. En Gensokyo a veces podía resultar molesto, pero al menos allí entendía a casi todos. En este mundo exterior, Alice no lograba comprender a nadie, y menos aún a su líder. ¿Por qué no podía ser fácil, como con marionetas? ¿Sabes lo que pienso? Continuó el Hokage. Creo que eres una ninja infiltrada, enviada aquí para dañar nuestra aldea. Te voy a entregar a Tei, y te van a destrozar la cabeza hasta que no puedas pensar con claridad.
Vamos a descubrir qué aldea te envió, cuál es tu misión y todos los secretos que ni siquiera sabes que tienes. Tu misión aquí ha fracasado. Al instante, Kunai volaron hacia Alice desde todas direcciones. Aparecieron como por arte de magia. La tomó por sorpresa. Completamente sorprendida. Sin embargo, estar sorprendida no era lo mismo que estar desprevenida. La aparición repentina de cuchillos era algo común al luchar contra Sakuya y su habilidad para detener el tiempo. Alice podía defenderse de la doncella de la mansión del Diablo Escarlata, y estaba segura de que podría resistir este ataque repentino. Alice esquivaba los kunai con agilidad, moviéndose solo lo mínimo necesario para apartarse. Se enorgullecía enormemente de su habilidad, sobre todo cuando se movía lo suficiente como para que un kunai la rozara y le rasgara el vestido. Era una muestra de su precisión y buen juicio. Era como una batalla de Danmaku. Algo así como una batalla de Danmaku. Los proyectiles que volaban hacia ella no brillaban con la luz y la belleza de una carta mágica como las que usaría alguien como Reimu. Eso quedaba eclipsado por la refrescante novedad del combate. Llevaba tiempo enfrentándose a los patrones familiares y conocidos de sus propias marionetas, y la lluvia de rocas de Naruto era interesante, pero monótona. Interactuar con nuevos patrones era un cambio interesante. No contenta con recibir lo que le lanzaban, Alice decidió devolver el golpe. Sacó una carta mágica, una relativamente moderada para empezar. Alice odiaba usar todo su poder, y solo lo hacía cuando era absolutamente necesario. Elegante letrero. Muñecas de Kioto primaveral. Una docena de marionetas aparecieron y rodearon a Alice. Comenzaron a disparar balas siguiendo patrones perfectamente coreografiados, diseñados para cubrir la zona, dejando solo la abertura suficiente para que los observadores y pacientes pudieran esquivarlas. La fuerza de la carta mágica devolvió todos los proyectiles metálicos que volaban hacia Alice, dándole un respiro innecesario pero que agradeció. Genjutsu. Gritó alguien. Inmediatamente, varias personas gritaron. Kai. Las balas de las marionetas cubrieron la habitación como estaba previsto, dejando una leve sensación de ardor en todos los que alcanzaron. 6 personas enmascaradas, en su mayoría hombres, se materializaron tras el lanzamiento de su carta mágica. Todos llevaban máscaras, muy parecidas a las del hombre enmascarado de comadreja que había llevado a Alice ante el Hokage. Había un oso, una rata y un tigre, entre otros. Cada máscara era diferente. Alice detuvo su ataque. Había acertado. La cortesía le exigía que hiciera una pausa para permitir que ambos bandos se recuperaran y se orientaran. Los enmascarados no lo hicieron. La ruptura de la forma del Danmaku tomó a Alice por sorpresa, mucho más que la aparición repentina de los kunai. Alice quedó tan sorprendida que casi fue apuñalada en el pecho por un kunai volador. Lo esquivó en el último momento. El arma rozó su vestido y le hizo otro desgarro. A diferencia de los otros roces, Alice no se enorgulleció de ese susto. Era un comentario sobre su descuido y suerte, no sobre su habilidad. Aquello no era una batalla de Danmaku, por mucho que las habilidades de Alice se aplicaran. Que los enmascarados siguieran atacando a pesar de haber sido golpeados era prueba más que suficiente de ello. Y eso sin siquiera tener en cuenta la amenaza que el Hokage le había dicho a Alice justo antes de que comenzara la pelea. Esto no era un juego entre chicas. Esto dejaba a Alice con dos opciones. Podía intensificar la situación o escapar. No dudaba de que podría destruir la habitación y a todos los que estuvieran dentro si de verdad quisiera. Y probablemente el edificio. Y tal vez una buena parte de la ciudad, si se desataba por completo. No era Remilia, pero Alice tenía bastante magia, especialmente si utilizaba el grimorio de Alice. Transformarse de humana a maga no era solo cuestión de esfuerzo, aunque sin duda también era necesario. ¿Pero de verdad quería hacerlo? Alice era muchas cosas, pero no una asesina. ¿Y qué habían hecho realmente el Hokage y los demás? Solo intentaban proteger su ciudad. Todo había sido un gran malentendido. Alice no estaba segura de poder vivir consigo misma si hacía algo demasiado drástico, y sabía que tendría muchos años por delante para vivir con esa culpa. Eso la dejaba con la opción de escapar. Para escapar, necesitaría una distracción. Era mucho más fácil salir sin ser atacada simultáneamente desde todos los ángulos. Menos mal que el Danmaku se centraba en ser bello y llamativo, y que las cartas de hechizo, por su naturaleza, despejaban la zona de los ataques entrantes. Señal del titiritero. Bunraku de la doncella, lunático. No fue el ataque más poderoso de Alice, pero sí uno de los más potentes y precisos. Dirigió los rayos de la carta de hechizo hacia una ventana cercana y dejó que la ráfaga de balas volara por la habitación. Su objetivo era triple.
Primero, deslumbrar y distraer a sus atacantes. Segundo, romper algunas, preferiblemente todas, las ventanas de la habitación. Tercero, despejar el aire, tanto para evaluar la situación como para crear un camino fácil hacia la ventana, que esperaba que estuviera abierta. Después de eso, sería un rápido escape. Las luces se apagaron. Para consternación de Alice, las ventanas permanecieron intactas. Fue bastante molesto. De hecho, aparte de un par de pergaminos y papeles esparcidos por la habitación, la carta de hechizo no había tenido ningún efecto. Un segundo después, presa del pánico, Alice comprendió cuál era el problema. En retrospectiva, era obvio. Claro que una carta de hechizo no rompería las ventanas. Ese era precisamente el propósito del sistema de cartas de hechizo. Limitar la magia devastadora y letal del usuario a un ataque vistoso y hermoso, pero en última instancia inofensivo. Si no fuera por el sistema de cartas de hechizo, la primera vez que Remilia lanzara un Maestro Escarlata o Marisa un Chispa Final, la mansión del Diablo Escarlata habría quedado arrasada. Probablemente una gran parte del bosque mágico también habría sido erradicada. La solución era obvia una vez que Alice lo comprendió. Simplemente tendría que dejar de usar cartas de hechizo. Esto requería algo más serio. Tendría que hacerlo por su cuenta. Alice subdividió su atención, manteniendo solo una mínima parte enfocada en sus atacantes a su alrededor por si alguno lanzaba un ataque sorpresa. Quizás no tuviera un miniaquero a su disposición, como Marisa, pero eso solo limitaba la cantidad de poder a su alcance, no sus habilidades reales. Era solo un láser. No era difícil. Concentró su mente, murmuró el hechizo con ternura, apuntó al objetivo que no le gustaba y desató su aniquilación del amor. El láser impactó contra la ventana seleccionada. Era el ataque fundamental en el que se basaba la carta de hechizo Bunraku de la doncella. Sin embargo, carecía de la gran cantidad de proyectiles, los efectos llamativos y las limitaciones que se habían incorporado intencionalmente a la carta de hechizo. Era simplemente un gran camión mágico enfocado en el objetivo. El rayo impactó contra la ventana con un fuerte golpe, pero no tuvo ningún otro efecto. Era extraño. Alice no había usado tanta energía, pero una ventana común no debería haber podido resistir ni siquiera eso. Alice concentró más energía en ella. Y luego más. La ventana finalmente cedió ante el ataque de Alice y estalló hacia afuera. A pesar de todo lo que Alice le había lanzado, el cristal seguía intacto. Estaba muy fracturado, pero logró mantenerse unido. Sin embargo, el fallo de la ventana en su conjunto dejó un hueco por el que Alice y Shanghai pudieron escapar. Vámonos, le dijo Alice a Shanghai. Puso sus palabras en práctica y flotó hacia arriba, para luego salir disparada por la ventana. 2 segundos después, Alice estaba al aire libre con Shanghai justo a su lado. Los atacantes que aún estaban en la habitación se habían recuperado y ahora estaban junto a la ventana. Le arrojaron varios proyectiles mientras ella se alejaba volando. Apenas valía la pena notarlos. Innumerables batallas de Danmaku habían agudizado la percepción espacial de Alice hasta el punto de que a veces sentía como si se viera a sí misma en tercera persona. En realidad no era así, pero a veces lo parecía. Incluso los ataques por la espalda, como los que esquivaba de las personas enmascaradas, eran fáciles de detectar y evitar. Alice se desplazó hacia la izquierda para esquivar una última andanada de proyectiles. A pesar de la gran distancia que la separaba de la ventana ahora abierta, la puntería de sus atacantes había sido certera. Si Alice no se hubiera movido, habría recibido un kunai en la espalda. El kunai definitivo siguió surcando el aire hasta que impactó contra el suelo. En ese instante, explotó. Si Alice no se hubiera movido, habría recibido un kunai en la espalda y la explosión. Alice se apresuró a escapar. Aterrizó de nuevo en su casa y evaluó la situación. Había recibido 12 rasguños, 11 de ellos intencionados. Nada mal para la breve escaramuza. He vuelto, anunció Alice al entrar en las marionetas de 7 colores. Ourai apareció para saludarla y se quedó perplejo al verla. La reunión fue bastante desagradable, dijo Alice. Shanghai asintió. Ourai aceptó la breve explicación. Mantén la guardia aquí. Voy a instalar algunas protecciones y colocar centinelas, dijo Alice. Ourai y Shanghai la saludaron militarmente. Alice reforzó su guardia colocando algunos grupos de marionetas para vigilar las ventanas y el tejado de su casa. Estaba muy preocupada después de la reunión con el Hokage y no sabía qué hacer al respecto. Pensó que debería ofrecerle un té. Acababan de tener una discusión que, de alguna manera, había terminado. Sin embargo, no tenía ganas. La reunión la había dejado bastante mal.
Sinceramente, no quería volver a verlo ni a ninguno de esos enmascarados. No tenía ningún interés en conocerlos mejor y no estaba segura de qué harían la próxima vez que se vieran. Esa no era la única preocupación. Llevaba pensando en irse de Konoha desde que se mudó. Por un lado, era agradable tener un suministro constante de todas las comodidades que una ciudad podía ofrecer. Por otro, el ir y venir de gente, tanto dentro como fuera de su casa, iba de lo molesto a lo exasperante. Era irritante que una pareja enfadada gritándose fuera o un cliente difícil dentro la sacaran de sus profundas reflexiones. Dada la situación, Alice decidió no dormir esa noche. Quería estar disponible por si ocurría algo extraño durante la noche. Dormir era un lujo que, al igual que la comida, Alice no había necesitado estrictamente desde que se convirtió en maga. Aún así, seguía comiendo y durmiendo con regularidad. Disfrutaba de ambas cosas tanto como cuando era humana. De hecho, las disfrutaba incluso más, ya que ahora eran una opción en lugar de una necesidad. Sería una decepción perderse su lujo diario de dormir, pero era mejor que ser tomada por sorpresa en caso de un ataque inesperado. En cambio, Alice pasó la noche haciendo algo que disfrutaba tanto como dormir: crear sus marionetas. No hizo ninguna investigación seria. Todavía estaba demasiado conmocionada y distraída como para concentrarse de verdad. Alice se sumergió en los sencillos movimientos meditativos de la creación. Podía hacer sus marionetas de memoria, así que podía prestar la atención que quisiera a los materiales que tenía delante. El resto de su concentración la dedicaba a pensar en cómo había transcurrido el día y a observar si sus marionetas notaban algo. Al final, solo había una conclusión posible. A Alice no le gustaba nada. No estaba segura de lo peligroso que sería para ella. No quería volver a ver al Hokage, pero ese era el objetivo de todo aquello. Compartir un té después de una pelea, ya fuera de Danmaku o de cualquier otro tipo. El objetivo era suavizar cualquier resentimiento y asegurarse de que la situación en Gensokyo no se volviera insostenible. Siempre funcionaba en Gensokyo, ¿y quién era Alice para dudarlo? Lo primero que hizo Alice por la mañana fue escribir una nota. Invitó cordialmente al Hokage a su casa a tomar el té. Se obligó a escribir una de esas cartas genéricas y amistosas que también le habían servido en Gensokyo. La revisó para asegurarse de no haber cometido ningún error y luego se la entregó a una de sus marionetas para que se la llevara personalmente al Hokage. En lugar de tomar la ruta larga y tortuosa a través de la ciudad que el hombre enmascarado de comadreja le había indicado a Alice el día anterior, hizo que la marioneta tomara el camino mucho más directo y rápido de sobrevolar la ciudad. Una vez que la marioneta llegara a su destino, debía regresar a tierra firme y entrar por la puerta. Podría haber entrado por la ventana que Alice había roto durante su escape, suponiendo que aún estuviera rota, pero eso habría sido de mala educación. No convenía intentar suavizar los sentimientos heridos del Hokage y los demás mencionando que Alice había dañado su oficina. La marioneta entregaría la carta a la recepcionista y vería qué sucedía. Si todo salía bien, la marioneta regresaría con una respuesta. Mientras tanto, Alice volvió a su labor. Algo regresó, pero no era la marioneta que Alice había enviado. Al acercarse el mediodía, Alice oyó una voz familiar que la llamaba. «Hola, Shanghai». Unos segundos después, entró Naruto. «¿Qué pasó con el anciano?», preguntó Naruto. «¿Qué anciano?», preguntó Alice. «Ya sabes, el anciano. El Hokage». Estaba muy enfadado, dijo Naruto. «¿Conoces al Hokage?», preguntó Alice. A pesar de que Naruto había mencionado al anciano en varias ocasiones, Alice nunca había deducido que se refería al Hokage. Recordando la falta de respeto que Naruto siempre mostraba al hablar de él, seguía sin sonarle bien. «Sí. ¿Quién no lo conoce?», respondió Naruto. «Me llamó a su despacho con mucha prisa y me dijo que no debía volver a verte». «¿Qué pasó?». «Si dijo eso, ¿qué haces aquí?», preguntó Alice. «Somos amigos, ¿no?», preguntó Naruto. Alice no estaba segura. Decidió que sí, que eran amigos. «Llevo años evitando a la policía y a los ninjas. Es muy fácil. Créeme. No te tienen ni la mitad de vigilado que a los Hyuga, y les gasto bromas todo el tiempo». «¿Tienen guardias ahí fuera?», preguntó Alice. Sus marionetas no habían notado nada raro. «Sí. Solo un par». «Nada del otro mundo», dijo Naruto. «¿Y qué hiciste?». «Seguro que fue genial. Ni siquiera se enfadó tanto cuando clavé la puerta de la academia». «No lo sé», dijo Alice. «Un tipo enmascarado apareció y me llevó ante el Hokage. De repente, me acusó de ser ninja y me atacó». «Pero no eres ninja», dijo Naruto.
Al menos una persona en Konoha le creyó a Alice, aunque fuera el paria de la ciudad. Eso mismo dije, pero me atacaron igual. Mira, dijo Alice. Sacó el vestido que había llevado el día anterior. Estaba lleno de cortes y rasgaduras de la pelea. Tienes un montón de rasguños, dijo Naruto. La admiración era evidente en su voz. Me lanzaron un montón de cosas, dijo Alice. Intentó ser humilde. Era experta en Danmaku, pero no era bueno ser demasiado arrogante. Siempre había alguien mejor. ¿Y ahora qué vas a hacer? Preguntó Naruto. Depende del Hokage. Lo invité a tomar el té, dijo Alice como si eso lo explicara todo. Naruto asintió con la cabeza, comprendiendo. Preguntó. ¿Y si no viene? No estoy segura. Probablemente me vaya de la ciudad, dijo Alice. No quería vivir con el miedo constante a ser atacada, especialmente por gente enmascarada que le arrojaba explosivos. No puedes irte, dijo Naruto. Es peligroso ahí fuera. Ya he vivido sola en un bosque, dijo Alice. Irónicamente, a Alice le resultó más fácil que vivir en una ciudad. Pero, aquí tienen el mejor ramen, dijo Naruto, intentando otro argumento. Alice se encogió de hombros. El rostro normalmente alegre de Naruto se había desvanecido. A Alice le partió el corazón. Pero no quiero que te vayas, dijo Naruto. Su rostro reflejaba el estrés y la decepción del abandono. Todo depende del Hokage, dijo Alice. Dudó un momento. ¿Qué te parece esto? Puedes guardar un secreto, ¿verdad? Claro que sí. Créeme, dijo Naruto. Si termino mudándome, te diré a dónde voy. Así podrás venir a visitarme, dijo Alice. Irse de Konoha era muy diferente a desaparecer para siempre. Cualquier lugar al que fuera seguiría siendo accesible desde el asentamiento humano. No era como Yukari, que podía abrir una brecha y abandonar el mundo de verdad. Al menos, todavía no. Por suerte, el bosque que rodeaba Konoha era como el bosque mágico. Alice confiaba en que era lo suficientemente grande como para perderse en él. ¿Lo prometes? Preguntó Naruto. Lo prometo, dijo Alice. Llegó el mediodía y pasó. Alice no tuvo más visitas. Ni siquiera tuvo clientes ocasionales. Su negocio no era muy grande, pero solía tener un par de personas de vez en cuando. La marioneta que había enviado con la invitación al Hokage tampoco había regresado. Usó su hechizo de localización y determinó que la marioneta estaba bajo tierra, en aquel gran edificio que había visitado antes. Sin importar qué escenarios imaginara, Alice no podía pensar en una buena situación que justificara estas circunstancias. ¿Qué piensas, Shanghai? Preguntó Alice. Shanghai negó con la cabeza. ¿Y tú, Ourai? Ourai también negó con la cabeza. ¿Qué te parece esta casa? Preguntó Alice. Shanghai apoyó la cabeza en la mano pensativa. Se encogió de hombros. Ourai fue más tajante y negó con la cabeza. Supongo que tienes razón. Alguien más podría usarla. Lo primero que hizo Alice fue escribir un gran cartel que declaraba que la casa estaba abandonada y disponible para quien la quisiera. Lo colgó en un lugar visible frente a la tienda, de tal manera que nadie que entrara pudiera evitar verlo. Luego, Alice convocó a un gran número de marionetas y se puso manos a la obra. Sus numerosas manos agilizaron el trabajo, y en poco tiempo Alice tenía sus muebles ensamblados, su jardín empaquetado, el grimorio de Alice en mano y todo listo para el transporte. La conversación anterior con Naruto aún resonaba en su mente. Había gente vigilándola, y Alice no tenía ningún deseo de enfrentarse a ellos. No cuando llevaba todas sus pertenencias consigo. Ni siquiera si no las hubiera llevado consigo. Parecía que nadie volaba en este mundo exterior. Eso hacía que la vía de escape fuera obvia. No es que fuera a bajar la guardia. En el pasado, la habían tomado por sorpresa. No deseaba que volviera a suceder. Alice dejó a los marionetas de 7 colores por última vez y voló directamente hacia arriba. Su numerosa caravana de marionetas la seguía. Subió y subió, más alto de lo que incluso el brazo más fuerte podría alcanzar. Subió aún más alto, hasta que la ciudad que se extendía a sus pies parecía una intrincada maqueta creada minuciosamente por un modelista con la misma dedicación y atención al detalle que Alice ponía en sus marionetas. Una vez que se sintió razonablemente segura de estar fuera del alcance de cualquier atacante, giró y voló hacia el bosque que rodeaba Konoha. Extra. La luz del sol de la tarde entraba a raudales en el despacho del Hokage. Kakashi se fijó automáticamente en la nueva ventana por donde entraba. Incluso un Chunin lo habría notado. Sin embargo, lo que un Chunin no habría notado era la inusual y desordenada disposición de todos los pergaminos sobre la mesa del Hokage. El Jounin dedujo de inmediato que se había producido una pelea.
Había sido una gran pelea, a juzgar por cómo se habían roto las ventanas reforzadas con chakra de la torre del Hokage. También debió de ser una pelea extraña, dada la ausencia de otros destrozos. Había muchas probabilidades de que estuviera relacionada con el motivo por el que Kakashi había sido convocado. Tengo una misión de rango S para ti, dijo el Hokage. Le entregó un pergamino. El ojo descubierto de Kakashi se alzó ligeramente ante el anuncio. Las misiones de rango S no eran ninguna broma. No dudó en abrir el pergamino y leer la misión. En la parte superior del pergamino figuraba el perfil de una ninja hostil. Alice Margatroyd. Había una foto de la joven con el pelo rubio cortado a la altura de la barbilla. Era bastante inquietante. No tenía ni la musculatura ni el porte de una ninja, ni siquiera de una samurái. Parecía más bien una civil. Eso significaba que era inofensiva o extremadamente peligrosa. Las personas inofensivas no terminaban en misiones de rango S. La foto era prácticamente la única información útil sobre los antecedentes de Alice. Casi no había otros detalles que describieran sus orígenes o su pasado en el pergamino. Lo más seguro que figuraba en su perfil general era que era posible que estuviera afiliada a Iwagakure en el país de la tierra, pero era una especulación muy vaga. Las estimaciones de su nivel de habilidad no eran mucho mejores. Alice no aparecía en ningún libro de bingo ni en informes de inteligencia. Lo único que sabían de ella era por interacciones directas, y esas interacciones la señalaban como extremadamente peligrosa. Ninjutsu. Rango S podía controlar un número desconocido de marionetas, con un límite de al menos 61 y posiblemente muchos más. Podía controlarlas a distancia, sin siquiera necesitar línea de visión. Poseía una defensa absoluta mediante un jutsu que repelía todos los kunai, shuriken, etiquetas y demás armas lanzadas contra ella. Era lo suficientemente fuerte como para romper las ventanas reforzadas con chakra del despacho del Hokage. Podía volar, o aparentar volar, mediante un jutsu desconocido. Su afinidad elemental era incierta, pero probablemente era viento. Taijutsu. Rango A o superior. Pudo repeler un ataque simultáneo de 6 Zanbu, incluyendo a los guardias del Hokage, sin sufrir daño alguno. Genjutsu. Rango S había atrapado a todos los Zanbu y al propio Hokage en una ilusión de la que ninguno había podido escapar. También era capaz de ocultar el uso de su chakra. Kakashi ató cabos y dedujo que ese último punto era la razón por la que lo habían convocado. Si se tratara simplemente de habilidades, podría pensar en varios equipos que eran tan capaces como él y estuvieran disponibles para su despliegue inmediato. Sin embargo, contra un usuario de Genjutsu de rango S, los compañeros de equipo podían convertirse fácilmente en una carga en lugar de una ventaja. No estaría de más ser extremadamente cauteloso. Kakashi era el único que tendría una ventaja contra el Genjutsu gracias a su Sharingan y, a diferencia del Byakugan, también podría usarlo para robar algún jutsu nuevo y poderoso si se presentaba la oportunidad. La misión era estándar. Capturar al objetivo. El asesinato estaba autorizado, pero solo como último recurso. ¿Crees que estará aquí?, preguntó Kakashi. Normalmente, este tipo de misiones eran vagas y enumeraban ubicaciones como en la frontera del país de la Tierra. Casi nunca incluían una dirección postal, y mucho menos una en Konoha. Sí. La recibí esta mañana. La entregó una marioneta. Nadie vio indicios de que Alice la estuviera controlando cerca. Estamos investigando a la marioneta, pero la carta parece segura, dijo el Hokage. Le entregó el mensaje. Kakashi la leyó rápidamente. Era bastante agradable. Podría haber sido una invitación inocente a tomar el té unas horas antes. Invitaba al Hokage a sugerir otra hora si el almuerzo no era conveniente. Invitar al Hokage de forma tan casual y sin establecer condiciones para la visita revelaba a alguien terriblemente ingenuo o sumamente seguro de sus habilidades. Dado lo que sabían de Alice, probablemente se trataba de lo segundo. Es una trampa, dijo Kakashi. Probablemente, respondió el Hokage. Kakashi terminó la breve y poco esclarecedora reunión informativa y abandonó la torre Hokage. Necesitaba pensar en la mejor manera de abordar la misión. ¿Sería mejor atacar de inmediato o de noche? Normalmente, las operaciones nocturnas eran mejores por el factor sorpresa, pero los ninjas no eran normales. Podría ser más peligroso actuar de noche, ya que Alice, al ser ninja, esperaba un ataque nocturno y, por lo tanto, estaría más alerta. En ese caso, Kakashi debería actuar de inmediato, pero Alice podría estar esperando eso y estar más alerta durante el día. En ese caso, Kakashi debería esperar a la noche, un momento más tradicional para el ataque.
Pero entonces Alice podría esperar que Kakashi predijera cómo ella predeciría su ataque, lo que significaría que Kakashi debería atacar de inmediato. Era imposible descifrar los juegos mentales. Tanto Alice como Kakashi sabían que se avecinaba un ataque, y que este podía ocurrir en cualquier momento. Por eso, Kakashi decidió planear un asalto nocturno, donde sus posibilidades de sorprender eran mayores. Esto también le daría tiempo para prepararse. Para un civil, el ninja con máscara de nutria habría aparecido de la nada junto a Kakashi. Sin embargo, el Jounin lo había visto venir y no se sorprendió en absoluto. Tomó el pergamino que le ofrecieron sin decir palabra y dejó que el Ambukashi desapareciera de nuevo. El pergamino era una actualización. Un par de horas antes, Alice había abandonado a los marionetas de 7 colores y había volado fuera de la ciudad. Kakashi se detuvo y releyó la última línea. Decía, en efecto, que Alice había volado. Cuando en el perfil de Alice se mencionaba que volaba, Kakashi había asumido que se refería a algún tipo de técnica breve y llamativa, como la garra voladora. No a volar como un pájaro. Técnicamente, esa habilidad aún la clasificaba como de rango S, pero eso apenas la describía. Su ninjutsu, o tal vez su genjutsu, o posiblemente ambos, estaban al nivel del Tsuchikage, sino al de un Jinchuriki. Eso prácticamente exigía un ataque al anochecer como muy pronto, solo para darle tiempo a Kakashi a prepararse. Si Alice había abandonado la zona, ya no había nada que hacer. Si se trataba de una trampa, más tiempo de preparación para Kakashi sería beneficioso. Kakashi continuó con el resto del día con la normalidad de un hombre que se enfrentaba a una misión de rango S y al potencial real de morir o algo peor, pero que también había participado en innumerables misiones mortales similares en el pasado y había sobrevivido con solo algunas cicatrices y un ojo trasplantado como resultado. Cayó la noche. Unas horas más. Kakashi se acercó sigilosamente a la última dirección conocida de Alice. Cuando estaba a unas 2 cuadras de distancia, Kakashi descubrió su Sharingan. El consumo de chakra fue inmediato y considerable. Solo podría resistir un par de minutos, pero al enfrentarse a un usuario de genjutsu de rango S, no estaba de más ser precavido. De todos modos, lo más probable era que todo terminara en cuestión de segundos. Como desconocía el paradero de Alice, necesitaba actuar con sigilo. Avanzó sigilosamente y entró en el edificio. Su Sharingan captaba cada detalle mientras buscaba trampas o cualquier otra cosa fuera de lo común. No vio nada inusual. Es decir, vio muchas cosas inusuales, pero nada que pareciera peligroso. En la fachada de la tienda colgaba un gran cartel que decía: "Esta casa está abandonada. Si lo desea, puede llevársela. Disculpe el desorden. Atentamente, Alice Margatroyd". Esa ni siquiera era la señal más inusual. En la sala colgaban docenas de carteles. Iban desde lo común. Todas las marionetas fueron hechas por Alice. Hasta lo ridículo. Alice no es una ninja. El no estaba medio borrado. Hasta lo extraño. También puedes pagar con té o productos horneados. Escrito con una letra mucho más desordenada junto a eso, se leía: "Y ramen". Hasta lo ominoso. Puedes devolverlo cuando mueras. Kakashi pasó unos minutos más registrando la casa, pero no detectó nada. Continuó buscando hasta que sintió los primeros síntomas de agotamiento de chakra. Aún así, Kakashi esperó hasta estar a unas pocas cuadras del edificio antes de volver a cubrir su Sharingan. Necesitaría regresar con un sensor más tarde, aunque, dado lo que ya se sabía sobre Alice, era dudoso que sirviera de algo. No habían podido detectarla antes, pero valía la pena intentarlo de nuevo. Después de eso, demolerían la casa para ver si podían encontrar algo más, pero cada vez parecía más probable que Alice simplemente se hubiera escapado. Fin del extra.